Quiero dar las gracias a la Sociedad Venezolana de Medicina Física y Rehabilitación y al doctor Eduardo Cedizagua por la oportunidad que me brinda la tarde de hoy hablar acerca de electromiografía en síndrome de Guillain-Barré de pacientes que presentan COVID-19. Este es un tema importante ya que nosotros como médicos fisiatras y que realizamos estudios electrofisiológicos. ¿Se escucha, Eduardo? Sí, perfecto. Ok, muchas gracias. Nosotros que somos médicos fisiatras y que realizamos estudios electrofisiológicos, en algún momento vamos a ser llamados para realizar este tipo de pruebas en pacientes portadores de COVID-19 y que cursen con debilidad simétrica ascendente de las 4 extremidades. Es por ello que la importancia de la charla que vamos a tener la tarde de hoy, en el cual vamos a tocar puntos relacionados con el virus, algunos elementos por los cuales debemos protegernos en el momento de realizar las pruebas electrofisiológicas. Hablaremos de los grupos o los nervios que vamos a explorar de acuerdo a la patología y haremos un recuento de qué es lo que se ha publicado hasta el día de hoy acerca del COVID-19 y síndrome de Guillain-Barré. La pandemia mundial fue decretada el 11 de marzo del presente año y se reconoció al virus SARS-CoV-2 que provoca la enfermedad COVID-19. La Organización Mundial de la Salud permite que podamos utilizar ambos términos, tanto SARS-CoV-2 como COVID-19, para referirnos tanto a la enfermedad como al virus que la produce. Es un beta coronavirus, es un virus ARN, donde el huésped natural fue determinado que es el murciélago y el huésped intermediario el pangolino. Y la estructura del coronavirus es que tiene un genoma de RNA, que tiene una envoltura lipídica y presenta unas proteínas de espícula que son los que le dan la morfología o las características a este virus. Y gracias a esa proteína es que él puede invadir a la célula a través del receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2, que está ampliamente diseminada a nivel del tracto respiratorio, tanto en la mucosa nasal, la faringe, la laringe, bronquios y a nivel alveolar. Pero este receptor no solamente está en el árbol respiratorio, también lo tenemos a nivel del endotelio vascular, a nivel del músculo estriado esquelético y a nivel del músculo cardíaco. Por lo tanto, en algún momento, por la invasión del virus, estructuras pueden presentar una lesión de tipo primario. La transmisión, como todos sabemos, a través de las gotas de saliva que se dispersan en el momento en que hablamos, cuando tosemos o estornudamos. También en los casos de aerosoles, aquellos casos en los cuales los pacientes se realiza broncoscopia o se van a hacer intubados o realizan también nebulizaciones. Y los fomites son aquellas estructuras que están cerca del paciente que al él estornudar y quedar las gotitas de saliva en esa zona, pues son focos de contaminación. Al tocar esos objetos y llevarnos las manos a la cara o a la nariz, pues por allí entra el virus. El periodo de incubación se habla que es de 3 a 7 días, con un promedio, incluso hay pacientes que al día 14 que presentan la manifestación clínica y que lo que se ha manifestado, los principales signos son tos seca, fiebre y disnea. Pero actualmente es reconocido también la hiposmia o anosmia y la disgeusia como una de las características importantes. Esto nos hace recordar la excelente exposición del colega Abulos hace 2 semanas que hablaba de las complicaciones neurológicas, ya que este virus puede afectar tanto al sistema nervioso central como al sistema nervioso periférico. Hoy nos compete hablar acerca del sistema nervioso periférico. Si nos piden el estudio de electromiografía, las recomendaciones generales nuestras como médicos es evaluar nuestro factor de riesgo en el momento en que vamos a realizar el estudio. Mayores de 60 años, hipertensión arterial, diabetes u obesidad, es preferible que ese médico o una dama que esté embarazada, es preferible que no realice el estudio por la mayor precaución posible. El grupo de salud, debido a la panfodemia, tenemos afectaciones desde el punto de vista neuropsiquiátrica, ya que siempre nos enfocamos en la parte del agravamiento del cuadro, los cuadros que se complican y la estadística de las muertes provocadas por el virus. Pero también debemos recordar que hay muchos pacientes que lo pasan o son asintomáticos o no desarrollan como tal una enfermedad importante. Evaluación del riesgo del paciente a quien le vamos a realizar el estudio. Lo vamos a graduar de tipo 1 hasta grado 6, donde el grado 1 es aquel que es asintomático, el grado 3 es de sospecha de coronavirus y el grado 6 aquel que tiene corroborado por laboratorio que es COVID-19 positivo.
Sin embargo, debemos recordar que los pacientes grado 1 son capaces de transmitir la enfermedad e incluso en momentos asintomáticos. Y por ello debemos tomar las precauciones si nos piden realizar el estudio. Los estudios de electromiografía y neuroconducción debemos realizarlos 2 semanas después del inicio del cuadro neurológico, excepto las respuestas tardías que incluso al tercer o quinto día pueden dar una orientación de que estamos en presencia de un cuadro de polirradiculoneuropatía. Debemos tomar las precauciones cuando realizamos electromiografía de aguja a nivel facial, laringio, cavidad oral, diafragma o músculos intercostales, ya que se corre el riesgo de aerolización, que desarrolle tos en el paciente y en ese momento haga la aerolización. U otras complicaciones médicas, pues recordemos que algunos pacientes dentro del plan de tratamiento están utilizando anticoagulantes y probablemente eso puede provocar en los sitios de abordaje con aguja de sangrado profuso. Y el protocolo de pocos nervios a explorar con la finalidad de que tengamos la menor exposición posible durante la realización del estudio. También para los colegas que realizan monitoreo neurofisiológico, San Juan y colaboradores dieron algunas pautas: hacer reprogramación de cirugías electivas, solo casos especiales o de emergencia son los que deben atenderse. Evitar estar en el quirófano durante el momento de intubación o a 2 metros con la finalidad de evitar el momento de aerolización. Precaución al colocar los electrodos a nivel de la cavidad oral y faringea, y a nivel faringeo o a nivel intercostal, por lo que habíamos comentado previamente, el riesgo de aerolización. Y hay la propuesta de colocar el aerosol box, que es una estructura que evita en el momento de la intubación de que se produzca el aerosol dentro del quirófano. Decidimos en ese momento realizar el estudio. Chamba y colaboradores nos hablan de la categorización para la referencia y la realización de los estudios electrodiagnósticos de acuerdo a la urgencia. Lo va a catalogar en urgentes, no urgentes y posiblemente urgentes. Dentro de los urgentes son aquellos que la presentación clínica es aguda, que la evolución es rápidamente progresiva y necesitamos de los estudios electrofisiológicos para poder instaurar la terapéutica adecuada. Ahí tenemos el caso de Guillain-Barré, el caso de miastenia gravis o a nivel del parálisis vulvar. Posiblemente urgente es la presentación en la cual no es muy severa la patología, pero de forma progresiva se va presentando un deterioro desde el punto de vista neurológico. Por ejemplo, en los casos de esclerosis lateral amiotrófica que necesitamos instaurar el diagnóstico, o en un caso de pacientes con una radiculopatía, que la radiculopatía pudiese provocar daño axonal importante y amerite la descompresión quirúrgica. Y aquellos casos que no son urgentes son aquellos de que el paciente presenta adormecimiento, parestesia, parálisis facial periférica para evaluar su pronóstico y evaluación. Entonces, en momentos de pandemia, indudablemente, pues tomamos la decisión de en qué casos vamos a utilizar los estudios electrodiagnósticos y en cuáles no. Como nos compete el área urgente, que es el Guillain-Barré, y hemos decidido hacer el estudio, pues no debemos olvidar las normas de protección del personal que va a realizar el estudio. Por ello, debe utilizar el equipo de protección personal. Incluso se recomienda recubrir nuestros equipos de electromiografía con bolsas transparentes o incluso plásticos envolventes con la finalidad de que posteriormente se facilite la limpieza del mismo. Una vez terminada la realización del estudio de electrodiagnóstico, nos vamos a retirar del área donde está el paciente hospitalizado, nuestro equipo lo dejamos en un sitio previamente establecido, nosotros nos retiramos al lugar donde necesitamos el equipo de protección especial personal, nos lavamos las manos y nos colocamos nuevo equipo de protección personal para ir a limpiar el equipo de electromiografía, porque en ese momento, como estuvo en contacto con el paciente, se transforma en un FOMI. De manera pues que estas son las normas de protección que debemos seguir en caso de que nos pidan el estudio de un paciente que está en un área de cuidados intensivos o un área de hospitalización donde se atienda a este tipo de pacientes. Recordando rápidamente algunos datos de lo que es Guillain-Barré, es una polirradiculoneuropatía aguda autoinmune, donde tienen que estar presentes los dos elementos de debilidad simétrica rápidamente progresiva y pérdida de los reflejos osteotendinosos para hacer el diagnóstico clínico. Hay afectación de la musculatura vulvar y respiratoria, y hay pruebas paraclínicas como la electromiografía y la punción lumbar que nos orienta de que el paciente está presentando este cuadro autoinmune. Dentro de los agentes etiológicos, el principal ha sido conocido, la bacteria entérica, Campylobacter jejuni. En segundo lugar, el virus del Zika, que tuvimos una experiencia importante en el 2016 y aprendimos mucho desde el punto de vista de la evaluación del paciente con Guillain-Barré, citomegalovirus, virus
Epstein-Barr, Hemófilos influenza, varicela zoster, Mycoplasma pneumoniae, el virus de VIH, y postvacunales, pues también se ha visto casos de Guillain-Barré. Y actualmente Toscano y colaboradores hablan del SARS-CoV-2, donde ellos reconocen que de 1000 pacientes hospitalizados con la patología, 0,5 pacientes pueden presentar la patología en este caso, de Guillain-Barré. Recordando rápidamente, hay una infección precedente que puede tardar entre 5 días a 2 semanas para que se instale el cuadro neurológico por el mimetismo, en el cual el organismo presenta un ataque autoinmune tanto a la vaina de mielina como al axón y produce, en este caso, anticuerpos. Estos anticuerpos pueden atacar tanto a la vaina de mielina, entonces provocan el proceso desmielinizante, y si atacan al axón, indudablemente el proceso es axonal. Pero también de una respuesta de tipo celular, donde el macrófago es activado y puede atacar cualquiera de estas dos estructuras. Por lo tanto, pues es lo que habla de la fisiopatología propia, lo que sucede a nivel del axón y de la vaina de mielina. Dentro de las variantes clínicas tenemos la polineuropatía desmielinizante, que es la más frecuente, seguida la neuropatía axonal motora aguda, que fue lo que observamos en el caso nuestro en el país con el Zika, síndrome Miller-Fisher y formas sensitivas puras y atáxicas, que son las menos frecuentes. El diagnóstico electrofisiológico permite identificar las variantes de Guillain-Barré, valora el pronóstico y nos predicen la evolución de acuerdo a la amplitud del potencial de acción muscular compuesto cuando hacemos los estudios seriados. Sin embargo, posterior a que el paciente recupera la fuerza muscular y hacemos los estudios, pudiese esas amplitudes estar disminuidas y no corresponderse con la recuperación desde el punto de vista de la fuerza muscular del paciente. En cuanto a los estudios a realizar, lo que hacíamos en aquella oportunidad cuando tuvimos el Zika fue la neuroconducción motora y sensitiva de las 4 extremidades, las respuestas tardías, reflejo H, onda F en las 4 extremidades, electromiografía de aguja, que se recomienda hacer al 7º día, si había afectación de pares craneales, la latencia facial, reflejo de parpadeo, incluso realizábamos respuestas repetitivas para descartar problemas de la unión neuromuscular. Todo eso lo permitía en ese momento del virus de Zika, pues que no presentaba alta, no teníamos tanto riesgo en el momento de realizar el estudio. Sin embargo, la propuesta que traigo hoy a discusión sería hacerlo de la siguiente manera, y que es una forma de hacerlo lo más rápido posible, comenzando por los miembros inferiores, neuroconducción motora en nervio peroneal bilateral, neuroconducción motora del nervio tibial, inmediatamente cambiar la polaridad del electrodo de estimulación y ubicamos la onda F tibial bilateral, y posteriormente la neuroconducción sensitiva sural bilateral. De esa manera terminamos con miembros inferiores y vamos a miembros superiores. Neuroconducción motora del cubital, aprovechando este nervio que podemos aplicar y ubicar la onda F cubital bilateral y alternar el nervio radial, que nos es muy difícil abordarlo porque el paciente está encamado en la unidad de cuidados intensivos. Neuroconducción sensitiva del nervio mediano, radial y cubital, y la latencia facial si tenemos compromiso de pareja. La electromiografía de acuerdo al momento en que estemos evaluando el paciente y los grupos musculares clave que nos puedan dar alguna información. Generalmente los músculos proximales a nivel paravertebrales son los que dan mayor información durante los estadios iniciales por la radiculitis o por el proceso desmielinizante que es de inicio proximal a distal. Utilizando esos nervios periféricos y estas respuestas tardías, pues cumplimos con los criterios de Delanoy que nos hablan de proceso de desmielinización, donde mínimo de 4 de estos 7 criterios en 3 nervios periféricos motores o 2 motores y 1 sensitivo y sural, pues nos dan un patrón de desmielinización. Sin embargo, es interesante que la onda F está ausente o está disminuida su persistencia en los casos axonales. Por lo tanto, quizá es nuestro elemento más importante a la hora de hacer el diagnóstico precoz de los pacientes con polirradiculoneuropatía. Entre los hallazgos neurofisiológicos tenemos la neuropatía desmielinizante, la axonal, axonomielínica. En algún momento, por la afectación importante, puede haber ausencia de respuestas evocadas o normal durante los primeros días antes de que se inicie la desmielinización o que se produzca la denervación que pueda darnos los patrones o los valores que estamos buscando. Haciendo un rápido recordatorio, las neuropatías desmielinizantes se produce una prolongación de la latencia distal, donde hay disminución de las velocidades de conducción, disminución de las amplitudes, con conservación del área bajo la curva, que nos dice de que están conservados los axones, y eso que es la cronodispersión, que nos habla de bloqueos parciales de la conducción. Pero lo más importante en este caso sería la prolongación de la onda F, e incluso
incluso la disminución de la persistencia o la latencia prolongada o la ausencia de onda F, que es lo que nos habla en estadios iniciales de que hay un nivel hay alteraciones desde el punto de vista de la neuroconducción. La neuropatía axonal, pues allí lo que hay es una caída de la amplitud, donde las velocidades de conducción y la latencia están dentro de los valores normales, y la electromiografía de aguja es lo que nos da la importancia, porque vamos a ubicar la irritabilidad a nivel del músculo expresada por fibrilaciones y posteriormente como ondas positivas. La neuropatía axonomielínica, aquí les traigo un caso de lo que tuvimos en 2015-2016 por el virus del Zika, donde hay una combinación tanto de la prolongación de las latencias distales como la disminución de la velocidad de conducción y la disminución del área bajo la curva. Entonces tenemos un componente que está afectado, tanto el axón como la vaina de Miller. ¿Qué es lo que tenemos para el día de hoy? ¿Qué es lo que se ha publicado para el día de hoy? Chao y colaboradores el 1 de abril del 2020 publican este artículo. Síndrome de Guillain-Barré asociado con infección de SARS-CoV-2, causalidad o coincidencia. Es un caso bien interesante porque fue una paciente femenina de 61 años de edad que ingresa con debilidad muscular progresiva, es llevada a la sala de neurología, se hace el protocolo de evaluación, se hace el diagnóstico clínico de polirradiculoneuropatía, se realizan los estudios electrofisiológicos y como ustedes ven allí hay ausencia de la onda F, encontraron prolongación de las latencias motoras y sensitivas con preservación del... se hizo el diagnóstico de polineuropatía desmielinizante. ¿Qué sucede? Que la paciente mientras estuvo hospitalizada y que inició el cuadro de debilidad muscular progresiva, comenzó a tener fiebre y tos. Se hizo la prueba para SARS-CoV-2 resultando positiva, pensando que la paciente la había obtenido nosocomialmente. Se le hizo la prueba al personal de neurología y todos dieron negativo. Los familiares de la paciente dieron positivos para SARS-CoV-2 y el antecedente epidemiológico de que la paciente venía de Wuhan. Por lo tanto, ellos no estaban seguros si esto fue casualidad o en realidad una causalidad. No obstante, 5 días después, Toscano y colaboradores, los italianos, publican este trabajo de New England Journal of Medicine, donde habla de síndrome de Guillain-Barré asociado con SARS-CoV-2, donde ellos evaluaron entre 1.000 y 1.200 pacientes en los diferentes hospitales al norte de Italia y encontraron 5 pacientes que presentaban polirradiculoneuropatía con estas características. Donde ustedes ven la flecha roja es donde se inició el cuadro de compromiso neurológico, y previo las líneas punteadas es la fiebre y la tos y la fatiga. Esto, donde está el asterisco, cuando ustedes ven el asterisco, ellos dicen que fue el momento en que se ingresó el paciente, se realizaron los estudios electrofisiológicos y encontraron lo siguiente: 3 pacientes reportaron desde el punto de vista electrofisiológico la variedad axonal y 2 del tipo desmielinizante. Y en todos ellos la onda F estuvo ausente o prolongada, con preservación del nervio sural, y los demás hallazgos propios de los criterios de Delanoy, que hablamos de desmielinización. Por lo tanto, entonces, aquí tenemos un caso que continúa la primera expresión del personal chino, donde hablaban de causalidad o coincidencia. Y los trabajos sucesivos, pues, nos hablan de expresión polineuropatía desmielinizante, polineuropatía axonal. Espeleta y colaboradores en el manual COVID-19 para el neurólogo general de la Sociedad Española de Neurología, que es un excelente material de consulta, habla de que entre las complicaciones asociadas al COVID-19 neurológicas, la polirradiculoneuropatía ocupa el 7% de la casuística. Entonces es importante, ya se ha hecho el reconocimiento de la polirradiculoneuropatía en los casos de Guillain-Barré. Sadaga y colaboradores publican otro caso, pero este es axonomielínico, donde se presenta una ausencia de la onda F, prolongación de las latencias sensitivas y disminución de abajo la curva. Padrón y colaboradores hablan también de síndrome de Guillain-Barré secundario a COVID-19 y hacen la interrogante: no hay infección, vieja complicación. Sin embargo, ya encontraron un patrón de tipo desmielinizante de una paciente femenina de 70 años. Morel y colaboradores hablan de COVID-19 puede inducir síndrome de Guillain-Barré, fue publicado en la revista de Neurology. Y lo interesante de ellos es que hicieron la diferencia entre polineuropatía del paciente crítico y Guillain-Barré.
Recordando que la polineuropatía en paciente crítico, el paciente ya está en la unidad de cuidados intensivos por alguna otra causa. Cuando se instala la septicemia, 3 a 5 días después, lo que vamos a encontrar generalmente, o en la gran mayoría de los casos, es una polineuropatía axonal, donde las latencias y las velocidades de conducción están normales, pero las amplitudes y la electromiografía de aguja es positiva para un patrón de tipo denervativo. Albert y colaboradores hablan de síndrome de Guillain-Barré relacionado con COVID-19. Fue publicado en la revista Neurology. Este paciente masculino de 71 años de edad fue el único hasta ahora que ha sido reportado donde el nervio sural está ausente. El paciente falleció durante su proceso de hospitalización. Sería interesante observar o hacer un seguimiento de si la ausencia del nervio sural, en este caso cuando se explore, no está presente, podría ser un factor de riesgo o de peor pronóstico. Etcomani y colaboradores hablan de síndrome de Guillain-Barré más que una coincidencia. Es la respuesta al primer artículo que se publicó, y esto fue 15 días después de que publicó el grupo chino su experiencia. Ellos encontraron una paciente de 70 años, portadora de artritis reumatoidea, que empezó con fiebre, malestar general, tos, discreta disnea, y 10 días después del inicio del cuadro respiratorio comenzó su cuadro neurológico, encontrándose abundantes fibrilaciones y un patrón evidentemente axonal. La paciente se está recuperando y fue derivada a neurorehabilitación. Lo que se ha ido observando es que a medida que pasan los días, quizá ha disminuido un poco la cantidad de pacientes en la unidad de cuidados intensivos y ha dado chance o ha dado la oportunidad de poder hacer el seguimiento de manera más, ponerle la lupa, por decirlo de alguna manera, a la evolución de estos pacientes. Y vemos ya cómo han sido publicados casos clínicos con un seguimiento desde el momento en que comienza su cuadro febril, se inicia el cuadro neurológico y se realizan los estudios electrofisiológicos positivos. Esta revista que es bien interesante, que es el órgano que divulga de la Sociedad de con la Inmunología, nos habla de un caso de Guillain-Barré, el cual inició el cuadro neurológico 10 días posterior al inicio de la mialgia, la fatiga y la tos seca. Hacia el cuarto día se hizo el diagnóstico positivo de SARS-CoV-2 y luego la pérdida de fuerza muscular progresiva fue lo que llevó a la hospitalización. El paciente fue tratado con inmunoglobulinas y evolucionó satisfactoriamente. Lo importante de esto es que quizá ya, como les dije anteriormente, pues, permite hacer un seguimiento con más calma de los pacientes y de esa manera pues, poder hablar con propiedad de cuál es la verdadera concordancia entre COVID-19 y síndrome de Guillain-Barré. Ayer fue publicado este artículo de Marta y colaboradores donde hay el síndrome de Guillain-Barré fatal tras infección del virus SARS-CoV-2, una paciente que hizo una parálisis vulvar y posteriormente ella fallece. No le realizaron estudios electrofisiológicos porque tuvo un cuadro que empeoró desde el momento de hospitalización al momento de fallecer, pasaron 5 días nada más. Y el último trabajo publicado hoy a las 2:30 de la tarde habla de Velayos y Galán de síndrome de Guillain-Barré asociado a infección por SARS-CoV-2, y donde ellos intuyen o sugieren que sí tiene una relación lo que es el síndrome de Guillain-Barré con la presencia del COVID-19. Recogiendo la información de todos los casos que han sido publicados hasta ahora, que son 16, 12 masculinos, 4 femeninos, vemos que el 75% de los casos es el sexo masculino. El grupo etario que está más afectado es el de 70 a 79 años de edad. Los tipos clínicos de presentación es predominantemente desmielinizante, seguido por axonal y axonomielínica, y sensitiva básica se presentó en un solo caso. El patrón desmielinizante desde el punto de vista electromiográfico fue el que hallamos con más frecuencia. De los hallazgos neurofisiológicos vemos que la ausencia de onda F en las extremidades inferiores y las latencias mínimas de onda F prolongadas en las superiores, aún en los casos axonales, pues estuvo presente. Y la presencia de nervio sural en el 95% de los casos. El tratamiento del paciente, pues ya sabemos que es una evaluación multidisciplinaria. En el momento de hacer el diagnóstico se puede instaurar el tratamiento con inmunoglobulinas, plasmaféresis,
y los antivirales que estén aprobados en el momento para tratar el COVID-19. En nuestra área de rehabilitación hay que individualizar el paciente. La charla de hace 2 días, donde hablaron las colegas de rehabilitación respiratoria, fue muy interesante, porque ellos hablaban que cuando ellos iban a abordar al paciente y se les realizaba primero la terapia física, ya el paciente estaba muy fatigado y no podía realizar el reclutamiento del músculo diafragma y de los músculos accesorios o cadenas musculares accesorias de la respiración, incluyendo el trapecio. Sin embargo, entonces, lo que se propone en este caso sería iniciar con la rehabilitación cardiorrespiratoria desde el posicionamiento, tener cuidado con el drenaje postural porque tampoco es inducir la tos por lo de formar aerosoles, debemos tener mucho cuidado con eso. Y posteriormente iniciar la parte física, movilización pasiva, pasiva asistida, activa y ejercicios isométricos progresivos, de acuerdo a la evolución clínica del paciente. La prescripción de órtesis y ayudas técnicas, así como medicamentos para actividades de la vida diaria y entorno personal. Podemos concluir de lo que les hablé hoy. El síndrome de Guillain-Barré es una polirradiculoneuropatía que sabemos que es previo desencadenado por una infección viral o bacteriana, y en este momento el COVID-19 pues, es el que toma el protagonismo y debemos estar pendientes de eso. La elección de pocos nervios para minimizar el tiempo de exposición nuestra con el paciente probable o caso de COVID-19 y que sea suficiente para poder obtener información veraz y poder dar un diagnóstico desde el punto de vista electrofisiológico. Los estudios de neuroconducción motora sensitiva y donde las respuestas tardías son un elemento importante para hacer el diagnóstico precoz, y la electromiografía de aguja que nos clarifica si hay el compromiso axonal o no. Y el patrón sural conservado que tiene 96% de especificidad, que fue algo que vimos en los casos del Zika. Valdría la pena evaluar los pacientes que no presentan patrón sural conservado si eso nos habla de un peor pronóstico o no. Bueno, eso es todo. Si hay alguna pregunta. Y aquí les dejo lo de la propuesta de los nervios, la neuroconducción que les había hablado anteriormente. Muchísimas gracias, Manuel. Extraordinaria revisión y presentación. Nos quedan unos 7 minutos. Si tienen alguna pregunta, pueden hacer uso del chat para hacer las mismas y yo las iré leyendo por orden de aparición. Manuel, en la revisión que hiciste, ¿encontraste algo sobre presentaciones atípicas del síndrome de Guillain-Barré relacionadas con el COVID-19? Lo más atípico en realidad que presentó un paciente fue ataxia, que aunque está descrito en la literatura, pero ese fue en el grupo de italiano. Y la paciente que falleció por el compromiso vulvar. ¿Algún comentario? El doctor Abo quiere... El doctor Abo. Adelante, doctor. Buenas tardes a todos. Muy buena tu presentación. Yo tengo cero experiencia con COVID-19 porque estoy retirado prácticamente desde julio por razones personales. Pero sí quisiera decirles que en los casos de Guillain-Barré que vemos en la clínica metropolitana específicamente, siempre la solicitud por parte de los neurólogos es realizar un estudio temprano del paciente para poder instaurar un tratamiento, como ya tú mencionaste, de plasmaféresis, inmunoglobulina, etc. Y entonces nos toca bajar al paciente a nuestro consultorio, lo cual es posible en la institución donde yo trabajo, y hacer un estudio temprano. Cuando digo temprano, nos piden algo así como al tercer o cuarto o quinto día de que el paciente presenta una parálisis ascendente, que necesitamos establecer, esto es un Guillain-Barré o esto es otra patología. Se ha dicho que el hallazgo más temprano es la ausencia de reflejo H. Inclusive se hablan de estadísticas de 97% en donde el primer hallazgo o el hallazgo más común es el reflejo H. Lo otro ausente o disminuido es la amplitud de la respuesta sensorial con un sural que sigue funcionando normalmente.
De manera que ese es el segundo hallazgo más importante en estos casos. La electromiografía raras veces nos ayuda mucho en estos casos. De hecho, puede no mostrar nada especial, ausencia de actividad o un reclutamiento motor disperso, pero hasta ahí llega. Entonces, es importante que estemos preparados para atender tempranamente y no tener que esperar 2 semanas para poder hacer el diagnóstico definitivo, que es cuando sí se puede hacer el diagnóstico definitivo con todas las técnicas que tú realizaste y revisaste. De manera que creo que has hecho un buen trabajo. Yo creo que tenemos que estar preparados para atender al paciente tempranamente. Y las opciones del cubo, hay un cubo de acrílico que están utilizando hoy en día, donde queda la ventana abierta para el paciente que va a ser intubado, y en caso de que haya gotitas de Fluger, la gota que pueden dispersarse e infectar a todo el mundo, el cubo lo retiene. De manera que eso evita que se contamine todas las personas que están haciendo el estudio. Yo voy a dejar que ustedes sigan hablando porque si no les voy a quitar los minutos que les quedan. Gracias por la oportunidad de intervenir. Muchas gracias, doctora. Creo que unos cuantos aquí retrocedimos unos 10 años y nos recordamos de los viernes de ficha o de revisión. Hay muchísimos comentarios felicitándote por la presentación. La verdad que extraordinaria la revisión y el aporte incluso de tu experiencia personal que diste a la misma. Brigman Rojas refiere, muchos pacientes adultos tienen ausencia de la latencia sural en este diagnóstico. Otra de las preguntas y comentarios que hacen es en cuanto a la parte de rehabilitación, ¿se realiza una intervención temprana solo desde el punto de vista respiratorio? ¿Es prudente el abordaje temprano desde el punto de vista musculoesquelético? Sí, el abordaje debe ser integral. Debemos contravenir todo lo que es el síndrome de inmovilización. Mantener amplitudes de movimiento articular, si el paciente logra hacer algunas contracciones isométricas, hacerlas siempre y cuando evitando la fatiga, porque ya sabemos que este paciente también tenemos receptores para las enzimas a nivel muscular y el paciente puede tener un daño primario a nivel del músculo y produce mialgia, y el ejercicio indudablemente en algún momento determinado pudiese ejercer dolor en el paciente. Pero sí es importante que iniciemos el área musculoesquelética, pero debemos hacer énfasis indudablemente en el área respiratoria. Bueno, Manuel, muchísimas gracias por el aporte que has hecho hoy Nada, imagínate. Ya, que se está Un metiendo. paciente que yo tengo. Muchísimas gracias por el aporte que has hecho hoy al ciclo de conferencias. Esperemos que este no sea el primero, de las conferencias que nos puedas aportar. Que no sea el último de las conferencias que nos puedas aportar. A todos, muchísimas gracias por su asistencia. Y bueno, ya estaremos publicando la programación de las próximas 2 semanas. Creo que podemos dar por concluido la actividad de hoy. Muchas gracias.